realmente viene un niño que de repente este año va a ser un poco más travieso que los otros años, y se sabe que desde el año 1950 este sí puede ser un niño muy intenso. De repente en octubre, en noviembre sabremos la intensidad o la magnitud real, pero lo que tenemos que estar es preparados. Sabemos que todos los años ocurre, pero sabemos que tenemos que prepararnos, y ese es el motivo por el cual estamos conversando hoy día con el doctor Martín Yagui. Él es director general de la Dirección de Epidemiología del MINSA, del Ministerio de Salud. Gracias, Martín, por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y encantado de estar en tu programa. Sobre todo porque hablar del niño siempre pensamos que sí van a venir cosas, van a suceder cosas, pero que hay muchas cosas que sí van a estar al alcance de nuestras manos. Así es, debemos, sobre todo la población de la costa norte del Perú, donde esperamos un incremento de lluvias, de temperatura, que traen consigo alguna serie de enfermedades, y hay que estar preparados. Es importante que la población sea consciente de qué enfermedades pueden incrementarse y qué medidas poder tomar. Ahora, de repente, antes de empezar con algunas entidades que pueden ser muy comunes, es también informar a los que están en casa que sabemos que en el norte pueden haber lluvias, inundaciones, sabemos que en el sur puede haber sequías, de repente puede haber en la selva algún tipo de lluvia, pero las medidas que tomemos va a ser de acuerdo a cómo se van presentando las cosas. Así es. Por ejemplo, si efectivamente, como esperamos, hay un incremento de lluvias y de temperatura en la costa norte del Perú, entonces la población de Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo debe estar preparado, por ejemplo, para almacenar adecuadamente el agua y evitar de esa forma la proliferación de zancudos, de mosquitos que pueden llevar consigo el incremento de algunas enfermedades como el dengue, la chikungunya y en otros lugares como la malaria, ¿no? La malaria. Tenemos entidades que estos insectos, estos artrópodos, como le llaman, un nombre medio difícil, van a ocasionar enfermedad. Con el tema del dengue, con el tema de la chikungunya, que son casi familia los dos, hay medidas que son muy claras. Así es. Lo que debemos hacer es, por ejemplo, si vamos a almacenar el agua o no tenemos agua por tubería en la casa o porque simplemente colapsó el sistema de agua potable en nuestra localidad, lo que debemos hacer es, si vamos a almacenar el agua en recipientes, debemos mantenerlos constantemente tapados. De igual forma, debemos limpiar frecuentemente el recipiente para evitar que los mosquitos depositen sus huevos dentro de los depósitos. Yo tengo un depósito grande, tipo King Kong, baldes inmensos. ¿Cuánto tiempo puedo yo tener agua ahí y sin usarla? Bueno, la idea es de que se use constantemente y lavar el recipiente por lo menos una vez a la semana, los bordes interiores del recipiente, para evitar que las larvas y los huevos se depositen ahí y se replique el ciclo del vector y se reproduzcan, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay otro tipo de enfermedades diarreicas, etcétera, que podrían presentarse. Entonces, ¿qué debe hacer la población para evitar justamente tener infecciones gastrointestinales y que no tengan justamente diarrea? Si de igual forma almacenamos agua y no tenemos agua potable, debemos siempre hervir el agua. Debemos lavar de igual forma bien nuestras verduras, nuestros alimentos antes de prepararlos, de forma tal de evitar que ingiramos microorganismos que contaminan los alimentos que preparamos. Nuestro lavado de manos, que nunca nos debe faltar. Definitivamente el lavado de manos o la higiene de manos es fundamental. ¿Para qué? Para prevenir, por ejemplo, infecciones a la piel o infecciones a los ojos, la famosa conjuntivitis, que en estos contextos en donde hay inundaciones, hay aniegos de charcos de agua en la calle, etcétera, y a veces se cortan los suministros de agua, entonces sí debemos lavarnos constante, con mayor razón. Debemos lavarnos las manos antes de desarrollar diferentes Buscábamos información y veíamos el uso de los mosquiteros. Es importante en lugares, si yo vivo, no sé, en Tumbes, Piura, de repente Trujillo, en mi casa tener que poner mosquiteros. Pero decían, sería bueno que estos mosquiteros también les rociáramos el insecticida para evitar. Así es, el uso de mosquiteros impregnados se llama con estos insecticidas, sobre todo es una medida que se utiliza, por ejemplo, cuando ya tenemos enfermos con estas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Eso es una medida, pero otra medida es el uso de larvicidas. ¿Qué sucede? En poblaciones donde no hay agua potable y almacenan en grandes recipientes el agua, lo que se utiliza es un larvicida, ¿no? Algo que una sustancia, es una bolsita que evita que la larva, el mosquito, crezca dentro del recipiente. Y esto es importante mantenerlo por algunas semanas para evitar justamente la proliferación de estos insecticidas. ¿Yo lo puedo colocar dentro del agua?
se coloca dentro del agua. Esto es muy conocido en la zona de la selva o en la costa norte del Perú. Y lo que también quisiera pedirle a la población, sobre todo de la costa norte del Perú, la gente que vive en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿no?, en zonas donde hay, por ejemplo, dengue, que dejen desarrollar las labores al personal de salud que visita sus casas. Justamente la visita de estos trabajadores de salud adecuadamente acreditados es para hacer la vigilancia de los mosquitos y evitar... Ahí viene también otro tema importante, porque se vio acá en Lima que muchas personas tenían miedo a dejar fumigar sus casas. Claro. Ese es el otro gran tema. ¿Cómo controlamos la proliferación de los mosquitos? Hay de dos formas. El control focal, o sea, eliminando las fuentes donde están creciendo los mosquitos, y otra es la fumigación, el control espacial. Y esto es sumamente importante, que los pobladores dejen entrar a los trabajadores sanitarios a sus casas. ¿Por qué? Porque si hay casas que no dejan entrar a los trabajadores de salud para hacer el control focal, para poner el herbicida, para fumigar, entonces el resto de vecinos se van a ver afectados. O sea, si yo no fumigo mi casa y el de la derecha fumigó, el de la izquierda fumigó, pero igual va a ser porque... Así es, igual se va, los mosquitos que están en las casas que no abrieron Además no es tóxico, es una sustancia que se puede aplicar casualmente. Es una larvicida que se aplica en todas partes del mundo y es efectivo para el control de los vectores. Alguien quisiera comprar un herbicida, ¿dónde lo hace? ¿Cómo lo obtienes? Esto es completamente gratuito, lo proporciona el Ministerio de Salud a través de sus establecimientos de salud en las campañas de control vectorial que se hace constantemente desde hace bastantes años. El año pasado hemos tenido una acción bastante intensa justamente para evitar o retrasar el ingreso del chikungunya. Por ejemplo, Perú ha sido uno de los últimos países que ha ingresado el chikungunya, y hasta el momento lo tenemos conteniéndolo en Tumbes y en parte de Piura. Esto porque Ecuador tuvo o tiene actualmente bastantes miles de casos de Y eso es importante que los peruanos, los que están en casa, sepan, ¿no? O sea, yo sí tengo que dejar que mis autoridades me ayuden. O sea, de repente el ministerio, a través de las postas de salud, los centros de salud, van a ayudar, están preparándose para todo lo que va a venir. Pero sin embargo hay otra parte, ese es el 50%, porque de repente el 50% lo tengo que poner yo desde mi casa, ¿no? Así es. Efectivamente, el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, viene no desde este año, desde el año pasado. El primer trimestre del año pasado nos hemos reunido en Piura con varias direcciones regionales de salud de estas zonas de la costa norte para planificar y aprobar nuestros planes de contingencia para evitar los efectos en la salud del fenómeno del Niño. También el Ministerio de Salud ha comprado hospitales de campaña, ha destinado más de 150 millones de soles para reforzar y mantener 700 establecimientos de salud ante las posibles consecuencias del fenómeno del Niño. Así como el ministerio se prepara, pues tendríamos que prepararnos en casa, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con la parte de los que vivimos acá en Lima, en la costa central de nuestro país, que pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Pensamos, no, ese es un tema del norte, ese es un tema del sur, un tema de la selva. Sin embargo, en Lima también puede haber lluvias, podría haber inundación. En realidad es un tema de todos, ¿no? Los ejemplos del fenómeno del Niño del 82, 83, en realidad afectó a gran parte del territorio peruano. Además, este año ha habido huaicos, ¿no? En la zona de Chosica, ¿no? Entonces, el 97, 98, con presencia de lluvias de corta duración, pero intensa, sobre todo en la costa centro, Ancash, Lima, Ica, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para afrontar estas zonas de incremento de lluvias y huaicos. De repente el hecho de limpiar las azoteas de nuestras casas, quitar los desechos. Evitar, recolectar los desechos que puedan acumular agua en las lluvias. El otro tema también, hay que estar preparados para contar con agua adecuadamente almacenada y tener agua también para lavarnos las manos. ¿Qué ocurre con nuestros compatriotas que están en el sur, en el altiplano, en la Sierra Sur? Bien. ¿Qué consideraciones tendrían que tener ellos? De repente, lo más probable es que sea una sequía más, no lluvias. Así es. Lo que sucede, y tomando como ejemplo lo que sucedió en el fenómeno del Niño del año 82-83, es que se pueden presentar
sequías y también bajas temperaturas. Entonces, las personas deben ahí, digamos, tomar precauciones para, por ejemplo, evitar infecciones respiratorias, neumonías, sobre todo en los niños pequeñitos, ¿no es cierto? Y para eso es importante que las madres de familia, los padres de familia vean que sus hijos estén adecuadamente vacunados para justamente evitar infecciones respiratorias. ¿No? Evitar el tema, y ahora la vacuna las tenemos a disposición. A disposición, completamente gratuita en todos los establecimientos de salud, y es muy importante. Esta es una buena época prevenir. para que la gente del sur, los que no se hayan vacunado, puedan hacerlo. Así es, para completar sus esquemas de vacunación, sobre todo en nuestros hijos pequeñitos, para evitar justamente, son los más susceptibles a hacer neumonías y otro tipo de infecciones también respiratorias. el grupo de adultos mayores, ¿no? También las personas de la tercera edad deben vacunarse para justamente evitar neumonía, en este caso de personas En la menos selva, ancianos. ¿qué podría ocurrir en la selva? En la selva, dependiendo de si se incrementan las lluvias, obviamente las enfermedades transmitidas por los zancudos, los mosquitos, tipo malaria, tipo dengue, también puede ser una posibilidad, pero justamente las acciones, felizmente este año hemos visto que, por ejemplo, en la zona de la selva, los casos de dengue han disminuido considerablemente y no hay que bajar la guardia. De repente una población que está más acostumbrada al tema preventivo porque convive con lluvias, ¿no? Tiene altas temperaturas y lluvias en determinadas épocas del año, pero de todas maneras hay que reforzar los mensajes a la población diciéndoles, ok, si van a almacenar el agua, háganlo, tapen sus recipientes, limpien frecuentemente sus recipientes, no se expongan a zonas de mosquitos, eviten el arrojar desperdicios en su casa o en los alrededores para evitar justamente la acumulación del agua de lluvia. Y el tema de repelentes, porque, ok, si yo voy a ir a una zona que de repente puede haber mosquitos por ahí, utilizar un repelente, pero no es cualquier repelente, o sea, no. hay que leer un código especial. A ver, en primer lugar, si uno no es de la zona y va a viajar a zonas donde hay, digamos, presencia de estos mosquitos, entonces hay que untarse repelente cada 4 horas. Cada 4 horas. ¿Por qué? Porque el sudor mismo hace que este repelente, digamos, lo eliminemos por el sudor. Entonces, es importante el uso frecuente, pero también no cualquier repelente, ¿no? Hay que ver bien en la etiqueta que tengan los componentes específicos para evitar justamente... Y ahora hay muchos que dicen, ¿no? Contra el dengue, contra el chikungunya. O sea, ahora si usted compra un repelente, lo va a leer en el frasco. Eso sí es interesante. De repente la gente de la selva sí está más acostumbrada a prevenir, y la gente que no es de la selva se vacuna contra la fiebre amarilla cuando se va a Brasil, cuando se va a Colombia, cuando va a otro lado. Sin embargo, no toma mucha seriedad cuando va a alguna zona endémica en nuestro propio país. La gente que si viajamos a Iquitos, si viajamos a Tarapoto, de repente en una de estas zonas, ¿tendríamos que vacunarnos contra fiebre amarilla? Bueno, si no somos lugareños y vamos a adentrarnos en la selva y en zonas donde hay riesgo de transmisión de fiebre amarilla, indudablemente tenemos la medida más eficaz y económica, que es la vacunación contra esta patología, y sí, es una de las principales medidas recomendadas, ¿no? Acordémonos que, por ejemplo, contra el dengue todavía no tenemos vacuna, está próxima la aprobación de una vacuna contra el dengue, pero contra una de las enfermedades que sí tenemos vacuna es contra la fiebre amarilla. Muchas personas tienen el temor con el tema del cólera, lo que vivimos años atrás con el cólera, y hay enfermedades que se pueden presentar, y probablemente tú nos vas a aclarar acá el tema de repente lo que esté más frecuente es lo que probablemente vayamos a tener a futuro, ¿no? Así es. ¿Qué ocurre con el cólera? Sí, mira, de esto depende del escenario epidemiológico que vivimos actualmente. El año 97, 96, 97 todavía teníamos casos de cólera circulando en el Perú. Y es por eso que ante el fenómeno del Niño que se presentó el año 97, 98, esto hizo que se incrementaran los casos de cólera. Pero hay que ver cuál es el escenario epidemiológico actual en el país, ¿no? Actualmente no tenemos cólera desde hace bastantes años, pero sí tenemos otras enfermedades nuevas, por ejemplo el chikungunya. Lo tenemos circunscrito en la costa norte del Perú, entonces si incrementa la temperatura, las lluvias, entonces hay probablemente sea más peligroso que pensar en cólera. O sea, no bajar la guardia con respecto al cólera, igual,
igual si vamos a tener lluvias, inundaciones, lo que hay que pensar en prevenir son infecciones gastrointestinales. Y eso es producido por varias bacterias. Una de ellas puede ser el vibrio, pero felizmente en la actualidad no tenemos el tema de hepatitis A, ¿no? Que es muy altamente contagioso. La hepatitis A, dentro de las hepatitis, es la que se transmite por transmisión oral. Martín, también. ¿Qué recomendaciones finales nos podrías dar para que la gente en su casa sepa qué hacer para prevenir y evitar enfermedades y evitar malos ratos? Sí, sobre todo si vivimos en la zona de la costa norte del país. Bueno, hay que seguir las indicaciones para prevenir enfermedades transmitidas por los zancudos, tipo dengue, tipo chikungunya, y esto pasa por eliminar adecuadamente los residuos sólidos, ¿no es cierto?, no almacenar inadecuadamente el agua, tapar adecuadamente los recipientes, lavar frecuentemente los recipientes, permitir el ingreso del personal de salud para hacer las labores de control de estos vectores. Si vivimos en la zona de la Sierra Sur del Perú, hay que estar prevenidos para sequías, bajas temperaturas, y esto implica que vacunar a nuestros menores de edad y a las personas de la tercera edad, justamente para prevenir infecciones respiratorias agudas tipo neumonía, ¿no? Y sobre todo dejar pasar a nuestras casas debidamente acreditados a personal del ministerio para que nos oriente y ver cuáles son nuestros puntos de riesgo en cada domicilio, y dejarnos de repente fumigar también nuestros domicilios. Así es, recordemos que el no permitir ingresar al personal de salud para hacer labores de control de estos zancudos, de estos mosquitos, implica que poner en peligro al resto de nuestros vecinos. Por eso es importante también hacer un llamado a los alcaldes de todo el Perú para que ayuden en la prevención de estas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Muchas gracias, Martín. Realmente interesante. Te vamos a estar molestando y para venir y seguir conversando al respecto, porque creo que el tema de prevención acá es muy importante. Sabemos lo que viene, pero también está en nuestras manos poner el hombro, ¿no? Muy amable. Ok, gracias, Martín. Y usted que está en casa, no se olviden, el tema del fenómeno del niño es informarnos, de repente no asustarnos, pero sí tomar las medidas necesarias de acuerdo a cómo vayan presentándose las cosas en la localidad que vivimos, si sea el norte del país, la selva, ya sea la costa central, ya sea la sierra sur. Ok, tengamos cuidado con ello, veamos qué son las cosas que están más lábiles a nuestro alrededor y pensar que lavándonos la mano, lavando bien los recipientes, juntándolos bien, evitar los mosquitos, podemos prevenir muchas enfermedades. Nos vamos a un corte y luego regresamos con el noticiero. Chao.